Ok, vamos a ver el último día, la parte de personalización y extensión del proceso, que corresponde al área del proceso 7. Se llama extensión y personalización del proceso. Como primero, pues para que no se les olvide, las fases de PSP, hemos visto PSP0, PSP1. Estas son las fases: plan, diseño, revisión de diseño, código, revisión de código, compilación, pruebas y postmortem. Tenemos que elementos del proceso, hemos visto scripts, pues hemos visto varios scripts, los de proceso, de planeación, de desarrollo, de diseño, de código, de postmortem, de estimación. Hemos visto formas como el plan, project plan summary, el set, el time log, defect log, test report template, PIP, code review checklist, la revisión de diseño. Como estándares hemos visto el estándar de codificación y tipos de efectos, y como medidas es tiempo, tamaño, calidad y calendario. Del repaso del tamaño total del programa, pues es la base menos las eliminadas más el AIM menos las modificadas más las usadas. Ese es el total del programa. Y el repaso del método PRO, que es una regresión lineal que sirve para hacer estimación de tamaño y tiempo. Tenemos la ecuación de la recta, tenemos el método de decisión el método PRO a utilizar, de valor planeado. Entonces, pues es que es el valor que le aporta una tarea sobre el total del proyecto. Y el valor ganado es cuando yo haya terminado 100% la tarea, me gano el valor planeado. El valor ganado acumulado corresponde a la suma de los valores ganados. La revisión de diseño personal. Entonces nos dimos cuenta que era mejor hacer revisiones de diseño después de cada fase, que aumentaba la calidad y aumentaba el costo de calidad de evaluación. Tenemos en cuanto a error, defecto y fallo, pues error es algo que comete una persona, ¿sí? Defecto, pues se plasma, el error se plasma en un defecto, y el defecto da lugar a un fallo. Entonces defecto es algo interno y fallo ya es algo que percibe el usuario final del sistema, algo externo. Repaso de las métricas, tenemos pues el yield, ¿sí? Los rendimientos, la tasa de remoción de defectos, la eficiencia de tasas de remoción, densidad de defectos, tasa de revisión, costo de la calidad y el índice o el profile de calidad, ¿sí? Eso es lo que hemos visto más o menos. ¿Qué vimos la clase pasada? Vimos pues los templates de diseño, vimos pues el OCT, que corresponde a la vista operacional, similar a los casos de uso, que se compone de escenario, objetivo, fuente, paso, acción, comentario. Vimos el FST, que es externo estático, que corresponde a la especificación funcional, como si fuera un diagrama de clases, vista externa estática. Vimos el SST, que es la parte del diagrama de estados, que es vista interna dinámica. Y vimos el LST, que es interno estático, que es el de lógica, donde yo plasmo en pseudocódigo o la lógica del programa. Hoy vamos a ver entonces cómo se hace la definición y extensión de un nuevo proceso. Entonces, para un nuevo proceso personal o adaptado, o adaptar un nuevo proceso personal, se requiere que, un indicador es que los procesos no aplican igual para todas las personas. Y ahí es donde radica que yo deba tener o partir de un proceso para irlo adaptando, ¿sí? Porque es mi proceso personal. Eso hace que cuando yo lo adapte sea más eficaz para mí, y si otra persona va a utilizar ese proceso, no necesariamente va a ser igual de eficaz, así como lo es para mí, para otra persona. Entonces los pasos, yo debería determinar las necesidades y las prioridades, mis necesidades y mis prioridades, porque es personal, ¿sí? Definir objetivos, metas y criterios, o sea, qué quiero hacer con ese proceso, a dónde quiero llegar, cómo voy a medir mi proceso, caracterizar el proceso actual,
el ASIS. De alguna forma yo lo estoy haciendo en este momento, entonces definir cómo yo logro llegar a ese resultado, ¿sí? Eso es caracterizar el proceso actual, el ASIS. Caracterizar el proceso esperado, el to be. ¿Cómo me gustaría que fuera? Yo logré el resultado de alguna forma, pero a mí me gustaría que fuera de cierta forma, es el to be. Establecer una estrategia de desarrollo del proceso, ¿sí? Es cómo llegar del ASIS al to be. La estrategia es cómo llegar a la del to be, entonces definir una serie de pasos, no sé, pensar en la estrategia de cómo llegar del proceso al otro. Con esa estrategia, entonces yo debería definir un proceso inicial, ¿sí? El proceso inicial es mi primer acercamiento para llegar a este to be. Luego entonces, pues ejecutar el proceso, y al ejecutar el proceso yo debería hacer una validación del proceso inicial, ¿sí? Y pues con la ejecución del proceso, de lo que se trata esto siempre es de una mejora continua. Levantar los pips para mi proceso y a partir de la mejora del proceso volver a ejecutarlo con las mejoras. De eso se trata los pasos para definir un nuevo o un proceso adaptado. Hay unos principios de mapeo de la información que me sirven a mí para determinar mis metas, para determinar mis objetivos de mi proceso. Entonces son estos 1, 2, 3, 4, 5, 7. Particionar. Entonces a mí me sugiere, lo primero que hago con toda la información que recolecto, primero particionar. O sea, organizar en grupos que son manejables de leer o llevar a cabo. Entonces debería recolectar todos esos datos y particionar, es decir, que falla, si falla. Luego entonces de yo tener ya las particiones, debería identificar qué información de esas particiones es relevante y qué información no. Entonces yo debería agrupar similares o excluir las que no considero que son relevantes en el momento o para el propósito que deseo. Luego ya cuando tenga las particiones y haya identificado la relevancia, yo debería etiquetar, ¿sí? No partición 1, partición 2, sino ponerle un nombre que tenga un significado y que me sea útil para referenciar. Después, consistencia. Usar términos consistentes en cada pedazo de información. O sea, que la etiqueta tenga sentido, ¿sí? No es ponerle cualquier etiqueta por etiquetarlo, sino que tenga sentido de etiqueta, ¿sí? Yo podría incluir gráficas, o tablas, ilustraciones o diagramas, ¿sí? Entonces eso también me ayuda para clasificar la información. Que el detalle sea accesible. Entonces yo debería escribir en el nivel de detalle que haga que el documento sea útil para todos los lectores, ¿sí? Entonces también de lo que nos hablaban nosotros, el detalle tiene que ser lo suficientemente de tal forma, bueno, no tira tanto detalle, ¿sí? Pero tiene que ser que si la persona sabe o tiene un conocimiento mínimo del proceso, este es el mínimo detalle que necesita, porque ya tampoco ir a profundizar en cosas que no se justifican, ¿sí? Entonces no sería ya un detalle accesible, sino ya sería un detalle redundante, dependiendo del público objetivo que yo tenga. Y pues yo con mis particiones etiquetadas, yo debería hacer una jerarquía. Además de agruparlos, yo debería determinar con la relevancia cómo voy a organizar esa jerarquía de la información. Entonces, ¿cómo se da la evolución del proceso? Como les mencionaba en sesiones anteriores, para que el proceso pueda evolucionar, yo tengo que estar seguro de que estoy ejecutando el proceso, ¿sí? Y entre más cercano sea el proceso que tengo documentado con el proceso que estoy siguiendo, eso me permite que las mejoras que yo identifique las pueda aplicar y pueda adaptar y mejorar ese proceso. Pero si ese proceso no es cercano, entonces las mejoras que yo voy a proponer no van a ser apropiadas para el proceso. Entonces yo debo de refinar mi proceso personal. ¿Qué debo hacer? Primero, comenzar con una caracterización del proceso que utilizo actualmente, lo que veíamos ahorita. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo ahorita? Caracterizarlo, entonces definir
cómo es y levantar el ASIS que yo tengo. Definir el proceso objetivo ideal. Nuevamente, definir el ASIS, el to be, a dónde quiero llegar, ¿sí? O sea, ya con el proceso que estoy ejecutando, que lo tengo caracterizado, definir el proceso objetivo, es el to be. Definir los pasos necesarios para avanzar en el proceso actual al proceso ideal. ¿Cómo llegar del ASIS, ¿sí?, al to be? Aquí estamos hablando entonces de cómo evolucionar ese proceso, ¿sí? Luego entonces, ya cuando yo ya tenga los pasos, debería desarrollar los scripts, formas, estándares y medidas, que son los 4 elementos del proceso. Desarrollar o ajustar, ¿sí? Porque pues si yo necesito crear nuevos pasos, debería desarrollar nuevos scripts o nuevas formas. Si tengo nuevas medidas, debería también tener nuevos estándares, ¿sí? Entonces los 4 están bastante relacionados. Y luego revisar el proceso ya que se está aplicando y corregir los errores identificados, o sea, aprender del proceso como lo estoy ejecutando. Y de ese proceso que estoy ejecutando debería identificar cuáles son las mejoras que yo puedo hacer y cómo corregir esos puntos identificados. De esa forma entonces es que yo hago evolucionar el proceso. Entonces en nuestro caso nosotros, por lo que yo les presenté acá, es los procesos estándares de PSP sin ningún cambio, tal cual como están. Lo que recomiendan es hacer un primer acercamiento, así como nosotros lo vimos, PSP0, PSP1, PSP2, PS2.1, ¿sí? Y luego con ese acercamiento, pues entonces yo ya puedo hacer una evolución de mi proceso, refinando mi proceso personal, ¿sí? O puedo hacer una adaptación, porque puede que los pasos que yo tenga no me sirvan. Es lo que mencionamos, adaptarlo a mis necesidades y a mis procesos. Hay dos conceptos importantes cuando hablamos de evolución del proceso y se trata del primer punto, bolstering, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata? Se acomodan los datos para apoyar una opinión, pero no necesariamente el pedazo mostrado en la realidad del todo, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que yo no soy consciente o no estoy utilizando la información que tengo adecuadamente. ¿Por qué? Un ejemplo. Cuando yo ejecuto un proceso conscientemente y levanto la información y luego ejecuto un proceso que me ha dado resultados, puede que yo en la última ejecución que tenga solo me acuerde de lo difícil que fue o de lo mal que me fue con esa instancia de proceso. Entonces, si a mí me fue 7 veces bien ejecutándolo y una vez mal, pero me fue muy mal ejecutándolo, yo puedo cometer bolstering al olvidar esas 7 veces bien que ejecuté y solo quedarme con la sensación de que lo ejecuté una vez muy mal y que me fue muy mal, ¿sí? Entonces yo debo tener cuidado porque pues esto es algo que nos pasa normalmente. Uno se acuerda solamente o de los éxitos o de los fracasos, ¿sí? Entonces uno puede enceguecer cómo evoluciona la información. De eso se trata el bolstering, ¿sí? Y el clutching, cuando piden datos de bajo presión, el desempeño no es el mismo, ¿sí? Entonces, cuando un proceso me viene funcionando bien y yo vengo ejecutándolo de cierta forma y me varían una condición que es, me ponen a mí bajo presión, ¿sí? Y el proceso no arroja los resultados que venía arrojando, ¿sí? Yo puede que me deje sesgar por ese instante de momento en el cual trabajé bajo presión, ¿sí? Y los indicadores que me den para la evolución del proceso no sean los adecuados, porque fue un punto en el cual me presionaron a mí. Entonces esos son, digamos, como los dos conceptos básicos de cómo funciona la mente humana y por lo cual hay que tener cuidado y recolectar la información, digamos, y hacerle caso a la información. Aquí es donde uno se sorprende bastante con el desempeño de uno, cuando uno empieza a recolectar información con PSP, porque uno decía, oiga, yo soy bastante bueno, ¿sí? Pero uno empieza a mirar los datos y dice, no están buenos, no están buenos, hay que mejorar esto, ¿sí? Si uno no analizara los datos, se quedaría con la percepción, pero si yo soy bueno, ¿sí? Que es el bolstering, ¿sí? O si uno trabaja bajo presión y dice, oiga, yo bajo presión funciono mejor, ¿sí?
puede que no sea lo correcto, no siempre voy a estar en esas condiciones de trabajo o profesión. Entonces hay que tener cuidado con estas dos cosas al analizar la información para la evolución del proceso, determinar en qué condiciones se ejecutó, y esto me puede dar indicadores de qué información le puede dar relevancia o no, o sea, para excluirla o incluirla, ¿sí? Hay que tener en cuenta estos conceptos. Bueno, la parte de responsabilidad profesional, pues que es una parte del área de conocimiento 7. ¿De qué se trata? ¿Sí? Pues esto se trata de que es un trabajo personal, ¿sí? Y tiene que haber una responsabilidad, ¿sí? Y como menciona, pues profesional, porque asume que todos somos profesionales en esto del arte de crear software, ¿sí? Entonces, el trabajo excepcional requiere un comportamiento responsable por parte de un profesional, ¿sí? Esta frase es muy importante, ¿sí? Porque me están hablando de que si yo quiero lograr un trabajo de alta calidad, ¿sí? Eso no se va a producir solo, no se va a producir por arte de magia, ¿sí? Tengo que tener un comportamiento responsable, ¿sí? O sea, tengo que esforzarme para lograrlo, ¿sí? Para lograr ese trabajo excepcional. Y tengo que ser profesional para lograr ese trabajo excepcional. ¿Qué me mencionan a mí? Debería utilizar métodos efectivos en el trabajo. ¿Qué es eso? Yo ya tengo experiencia en ejecutar las cosas, ¿sí? Y como asumo que yo soy un profesional, yo siempre estoy buscando la mejor manera de hacer las cosas, ¿sí? Y entonces yo debo estar en constante evolución, no puedo quedarme con un proceso siempre, ¿sí? Si yo encuentro un problema y sé que puedo encontrar una mejora muy pequeña, ¿sí? Debería estarla aplicando y buscando. Esa es la manera más efectiva de hacerlo, ¿sí? Buscar siempre estar optimizando mi trabajo. Usar datos para descubrir debilidades y fortalezas, ¿sí? Entonces aquí se trata de, somos nosotros profesionales, no es basarnos siempre a juicio de expertos. Es que yo debería mejorar esto, es que yo creo esto, es que yo creo lo otro. No, yo debería tener criterio, ¿sí? Ser objetivo. Y ese ser objetivo son los datos, ¿sí? Levantar los datos, y con esos datos, si yo los registré de la forma adecuada, si seguí un proceso adecuadamente, ¿sí? Me permite descubrir mis debilidades y mis fortalezas. Es importante identificar las dos, ¿sí? Porque las debilidades son las cosas que yo podría cambiar, ¿sí? Y las fortalezas son las cosas que yo tengo que potenciar en mí. ¿Qué otra cosa? Practicar. Entonces, pues como nos enseñaron a programar nosotros en la universidad, primero nos mostraron cómo se hacía, después programa 1, programa 2, programa 3, programa 4, ¿sí? Lo mismo que nosotros nos mostraron en el curso. No se trata aquí de programar, sino de practicar el proceso. Porque es que a uno le muestran en el proceso y suena muy bonito, suena muy sencillo, ¿sí? Pero pues si uno no se esfuerza en practicarlo, realmente uno no sabe de qué está hablando y no va a poder obtener los resultados, y a la final uno puede quedarse con una percepción, oye, sí, pues este puede que sea muy bueno, pero no, yo ni lo utilicé y ya estoy opinando. ¿Sí? Si yo no practico, entonces nada, aquí se trata de practicar. También nos mencionaban, por ejemplo, en la habilidad de diseño, que a nosotros, por ejemplo, en la universidad, por lo general, no nos enseñan a diseñar, en algunas partes sí nos enseñan a diseñar, ¿sí? Pero pues igual esa habilidad se gana también practicando. Por eso es también que cuando uno llega, digamos, recién egresado de la universidad, no lo pueden poner de arquitecto, ¿sí? De una solución. No siempre, hay personas que sí, ¿sí? Porque tienen que haber practicado en la vida real, haberse enfrentado a algunos retos, ¿sí? Entonces también debes estar practicando, y practicar es poner en el mundo real los conocimientos adquiridos. Con eso yo ya sé y puedo aterrizar todos los conocimientos que tengo. Y en este caso, ¿practicar qué? Practicar pues el proceso de desarrollo personal, ¿sí? Aprender de otros y enseñar lo que saben. Como esto es bastante colaborativo, no se trata de encerrarme en mi mundo, ¿sí? Se trata de yo colaborar a los demás, ¿sí? Y que los demás también van a colaborar conmigo. Entonces es un modelo colaborativo en donde el conocimiento, si el conocimiento de la otra persona me puede enriquecer a mí, yo debería apoyarme en el conocimiento de la persona. Si yo puedo enriquecer con mi conocimiento a otra persona, debería hacerlo, ¿sí?
Eso también es ser responsable profesionalmente, porque no solamente yo cuando estoy en una empresa no estoy haciendo un proyecto solo, ¿sí? Primero tengo que aprender a cómo yo llevarlo solo, pero yo soy parte de un gran engranaje en donde, sin darme cuenta, los demás afectan mi desempeño. Entonces, si yo puedo ayudar a mejorar el desempeño de los demás, eso es muy bueno. Entonces, esta parte es colaborativa. Y aquí encontrar y aprender nuevos métodos, o sea, pues estar innovando, o sea, no solo quedarse en lo que me van dando los insumos de los datos, sino pues también estar en constante evolución. Nuestra carrera no lo exige, estar constantemente leyendo, mirando, buscando, ¿sí? Y mirando qué de eso puedo aplicar, ¿sí? Entonces estas cosas son muy básicas, son muy importantes, hay que tenerlas en cuenta, ¿sí? Profesionalmente le dan valor a un profesional, ¿sí? Eso se nota bastante, las personas digamos que pues alguna de estas no las sigue, uno nota ejemplos muy claros, ¿sí? No se ve como una evolución muy marcada, ¿sí? Y esto es muy pues, digamos, valorado por las empresas, ayuda bastante, hay que tenerlo en cuenta y no olvidar eso. Pues, digamos que no es parte del proceso de PSP, pero pues para que esto funcione se necesita ese compromiso. Es una metodología que requiere compromiso. Es muy sencilla, es muy práctica, sí, pero se necesita disciplina y compromiso. Bueno, ¿en qué consiste TSP? TSP, la filosofía es que hay un equipo autogestionado, ¿sí? ¿Qué es un equipo autogestionado? Es lo que muestra acá la gráfica, ¿sí? Es todos como si fuéramos un gran círculo, ¿sí? ¿Cómo están estructurados actualmente los equipos sin PSP? Sin TSP y sin PSP. Yo tengo un jefe y el jefe coordina a todos. Pero ¿cómo funciona un equipo TSP? Igual hay un líder, ¿cierto?, del equipo, pero no están en una pirámide, ¿sí? Sino que están todos alrededor del líder. Hay un líder del equipo y hay otros roles que vamos a ver, ¿sí? Y entonces no es que el líder mande a hacer, sino que el líder también va a recibir actividades para realizar como parte del equipo. Porque como de lo que se trata es de como equipo sacar todos adelante un proyecto, ¿sí? El líder no va a estar ahí al rincón mirando, ¿sí? Sino que también va a ser parte del equipo y es un miembro importante del equipo. Tiene unas funciones como líder. Lo que recomienda, por ejemplo, es que los miembros de un equipo TSP, para poder utilizarlo, es que sean PSP, sepan de PSP. Por ejemplo, lo que nos recomiendan es que sean certificados PSP y que hayan tomado los cursos. Pero pues, como esto es de disciplina, se puede lograr solamente pues conociendo la metodología y llevándola a cabo. Pero la recomendación que nos dan allá es que todos deberían ser certificados PSP y haber tomado el curso, y uno va a tener una persona que es el TSP Coach, que es quien va a coachar o entrenar al equipo para que se vuelva un equipo TSP. Entonces demora como más o menos 3-4 semanas para darle entrenamiento y forma, partiendo de la base de que ya saben PSP, ¿sí? Recomiendan también que el equipo sea de entre 3 y 15 personas. Es la recomendación. ¿Cuáles son, digamos, como el proceso de PSP? TSP. Al principio hay un lanzamiento. ¿En qué consiste el lanzamiento? Al equipo le entregan una responsabilidad, que es un proyecto. Y el equipo en el lanzamiento tiene que hacer todo el equipo, ¿sí? No solo una persona, no solo el líder, no solo el líder de planeación, sino todo el equipo tiene que sentarse, es como si estuvieran en reunión en un búnker y nadie los tiene que molestar, para hacer el entendimiento de qué se trata el requerimiento, para hacer la estimación, para hacer la planeación, ¿sí? Y eso se trata el lanzamiento, ¿sí? Entonces yo en el lanzamiento ya debería saber cuántas fases voy a tener, ¿sí? Cuántos ciclos voy a realizar, ¿sí? Para cumplir con el requerimiento, qué voy a tener, qué es lo que tengo que tener esperado en cada ciclo, ¿sí? También cuando yo tengo un equipo TSP hay unos roles, ¿sí? Debería definir en el lanzamiento cuáles son los roles
que va a ejecutar cada persona. Ya vamos a revisar cuáles son los roles. Luego de acá de el lanzamiento, entonces empieza el proyecto. ¿Sí? Antes de empezar el proyecto, pues también es importante tener la herramienta donde vamos a registrar los datos, ¿sí? O sea, toda esa información tiene que estar ya lista para poder comenzar. Y ese es el lanzamiento. Pues, empecemos. Y tienen que sentirse que hay un lanzamiento, porque las personas tienen que estar conscientes, bueno, vamos a empezar este proyecto, se trata de esto, hay que estimar esto, este es el compromiso, esperamos tenerlo para esta fecha, y todos tienen que estar, digamos, concentrados en que vamos a lograr ese objetivo y ya saben cómo lo va a lograr, de ahí no deberían haber luz. Luego pues entran en la fase de desarrollo, ¿sí? Y como puede que hayan definido varios ciclos, hay un relanzamiento y una fase de postmortem por cada ciclo. Porque puede que yo defina que son ciclos cada semana, cada 3 semanas, cada mes, si el proyecto ya es muy largo, entonces me implica yo tener ciclos de relanzamiento y ciclos de postmortem que me vayan retroalimentando ese proceso de desarrollo. ¿Cuál es el proceso de desarrollo? Pues entonces lo que hemos visto nosotros como ejemplo es diseño, revisión de diseño, código, revisión de código, compilación y pruebas, ¿sí? Pero adicionalmente a un equipo TSP se le agregan algunas fases como son realizar el diseño de alto nivel, ¿sí? Hacer la inspección del diseño de alto nivel, realizar el diseño de bajo nivel, que es el diseño que nosotros conocemos, hacer la revisión de diseño de alto nivel, y luego hacer la inspección del diseño de bajo nivel, luego hacer el código. Después de revisarlo, debería yo hacer la inspección del código, ¿sí? Entonces son fases que ya como soy parte de un equipo, de eso se trata la T, ¿sí? El team, soy parte de un equipo, entonces ya me permite que otras personas interactúen en el proceso. Entonces son procesos en donde van a interactuar más de una persona. Luego al final, cuando yo acabe, pues entonces yo voy a hacer un postmortem del proyecto, que es cómo me fue, ¿sí? Lo mismo que nosotros hemos visto en el postmortem, analizar los datos en el proceso, ¿sí? Que me mismo acá, analizar la planeación que realicé, levantar pips, ¿sí? Las propuestas de mejora. Y esa información pues yo debería ir recolectando, porque también en el lanzamiento me voy a suministrar esa información histórica para aprender, depurar y mejorar mi proceso, como demostré, estar en evolución constante. El equipo tiene que estar en evolución constante también, así como la persona. Si yo tengo un proceso, digamos sería un plan completo de TSP. Yo en TSP, como hago una fase de lanzamiento grande, ¿sí? Sería definir aquí cuáles son los grandes ciclos, ¿sí? Y cuáles son los grandes esperados, ¿sí? Pero como yo hago un lanzamiento por cada ciclo, ahí es en el lanzamiento por cada ciclo, yo hago el plan del equipo, ¿sí? Y el plan detallado de cada miembro, de cada team member, ¿sí? Ese plan individual, pues yo los consolido en el plan del equipo, y cuando cierre el ciclo, el primer ciclo de desarrollo, yo puedo, en la fase de lanzamiento, volver a hacer el plan detallado, ¿sí? Porque no se trata de hacer el plan detallado de aquí hasta el final del proyecto, sino también tener un plan detallado únicamente por los ciclos. Porque si no sería muy dispendioso hacer el plan y nos duraría mucho el lanzamiento. Cuando yo comience el ciclo, entonces empiezo a hacer un plan detallado teniendo en cuenta las actividades que no haya podido cumplir, los requerimientos que haya cambiado, ¿sí? Entonces eso también me permite adaptarme a los cambios. Cada ciclo entonces yo voy a hacer un lanzamiento, por eso el lanzamiento, postmortem, lanzamiento, postmortem, lanzamiento, y ese postmortem del ciclo anterior me retroalimenta el lanzamiento del ciclo siguiente. ¿Qué errores hay, por ejemplo, en TSP? Hay estos 8 errores, si no estoy mal. 9 errores. El primer rol, que no está acá, se me olvidó ponerlo, es el líder del equipo. Hay un líder del equipo que no es ninguno de estos.
¿De qué se encarga el líder del equipo? Se encarga de ayudar en la toma de decisiones. Cuando hay dificultad en toma de decisiones del equipo, que es el líder del equipo, él ayuda a tomar las decisiones, ¿sí? Puede tomar la decisión. Se encarga de cuidar el ambiente del equipo, de dirimir conflictos. Entonces es como si yo tuviera un líder espiritual que está cuidando el bienestar del equipo. Esa es la función del líder. Además del líder del equipo, hay otra persona diferente al líder del equipo, que es el líder de planeación. ¿Sí? El líder de planeación se encarga de hacer y seguir el plan. ¿Sí? No quiere decir que él sea el encargado de hacer el plan, ¿sí? Sino él es el encargado de velar de que el plan se cumpla y de que haya plan. Entonces, como hay un líder de planeación, él como líder de planeación le puede asignar tareas a los demás miembros del equipo para que le colaboren con la actividad de realizar la planeación. ¿Sí? Entonces, él por eso está liderando esa actividad de planeación. Por eso es que hablamos también cuando les mostraba la estructura que era como un circulito, porque en este caso, en la actividad de planeación, él es el responsable y todos tienen que hacerle caso a él, a pesar de que él no es el líder del equipo, ¿sí? Pero él es el líder de uno de los frentes, que es la planeación. Hay otro líder que es el líder de calidad. Él es el encargado de hacer toda la gestión relacionada con los de calidad. ¿Qué tiene que hacer él? Como nosotros lo vimos cuando entramos nosotros a PSP1, en PSP2, perdón, que es hacer la gestión de la calidad. La gestión de la calidad se trata de planear la calidad y hacer seguimiento a la calidad, ¿sí? Entonces él es el encargado de que todos le colaboren a hacer la planeación de la calidad. Entonces ellos deberían definir, bueno, a qué velocidad vamos a revisar, a cuál va a ser nuestro guía de proceso, ¿sí? Cuál queremos que sea nuestro perfil de calidad, nuestro profile, ¿sí? Él va a ser el que lidera esa información y también es el responsable de que todos durante la ejecución del proceso le ayuden a darle los insumos para que él pueda recolectar esa información para poder llegar al final post-mortem los datos consolidados de calidad. Entonces él tiene que velar, oiga, usted no está registrando adecuadamente los defectos, oiga, usted no está registrando, está cometiendo un error al registrar el tiempo que se gasta solucionando los defectos. Entonces él es el que vela por esa información. Hay un líder del proceso, ¿sí? ¿De qué se encarga él? De velar que el proceso se ejecute como está. Como nosotros vimos, como de lo que se trata es de que la ejecución del proceso sea lo más cercano a la realidad, y la realidad es lo que está documentado, ¿sí? Entonces él se encarga de verificar, oiga, pero es que nosotros no podemos saltarnos esta actividad por, digamos, por pensar en ganarnos tiempo, porque esto es lo que nos dice nuestro proceso, debemos seguir nuestro proceso, hay que ser fieles al proceso. Entonces él es el de que se encarga de que si se quieren saltar la fase de diseño, no, aquí dice que no nos saltemos la fase de diseño, ¿sí? Entonces todos tienen que hacer caso. El líder de soporte, él es el que se encarga de todas las actividades de soporte del equipo, ¿sí? Todo lo que necesiten, ¿sí? Entonces necesitan, qué herramientas necesitan para el proceso, ¿sí? Qué herramientas van a necesitar para el producto, ¿sí? Para desarrollar el producto. Es el que les suministra toda la información y cualquier conflicto que tengan con las herramientas, él va a ser el responsable de ayudar, de velar porque todos los miembros del equipo cuenten con las herramientas para hacer el producto. No quiere decir que él es el que vaya y se siente en cada computador de cada persona y le arregle el computador, no. Él también va a velar porque todos los miembros del equipo tengan todas las herramientas, pero no necesariamente es él el que lo va a hacer. Él, como responsable de soporte, puede también asignarle tareas a cualquiera otro de los miembros del equipo, que también son otros líderes, y los líderes tienen que hacerle caso, porque él está velando por su área de soporte. El líder de diseño se encarga de guiar la fase de diseño, ¿sí? Entonces él tiene que ser el responsable de cómo nosotros vamos a transformar
nuestros requerimientos en un diseño de alto nivel y en un diseño de bajo nivel, ¿sí? O sea, ir bajando. Y cómo nosotros llevar a cabo ese proceso, entonces, es decir, cómo diligenciar los formatos, las plantillas de diseño, ¿sí? Cómo organizar las actividades de diseño, que si nos reunimos todos, hacemos el diseño de alto nivel entre todos y nos organizamos que cada uno especifique un componente detalladamente, ¿sí? Entonces él debe velar por cómo crear esa actividad de diseño. Y lo mismo, él le asigna actividades a las otras personas. El líder de pruebas, ¿sí? Como las únicas pruebas que se hacen no son las pruebas que hace uno como usuario, ¿sí? Él además debe velar de que cada uno sea responsable de hacer sus pruebas, su revisión y su verificación, ¿sí? Él también es el encargado de revisar cómo se van a hacer las pruebas de integración, cómo se van a hacer las pruebas del sistema, cuando yo termine cómo se van a hacer las pruebas de aceptación por parte del usuario, ¿sí? Entonces él vela por cómo ejecutar esa fase de pruebas, y esa fase de pruebas no es solamente, como les mencioné, es ejecutar las pruebas de unidad, ¿sí? Sino que después de las pruebas de unidad ejecuto pruebas de integración, después de las pruebas de integración ejecuto pruebas del sistema, y después de las pruebas del sistema ejecuto pruebas de aceptación, que son las pruebas que ejecuta diariamente el usuario cuando me dice listo, está bien. Entonces esas son las pruebas de aceptación. Hay un líder de interfaz gráfica, ¿sí? Que es el responsable, digamos, como de todo lo que tiene que ver con interfaz gráfica del producto que vayamos a desarrollar. Entonces es el que mira, digamos, como si fuera una especie de nuestro diseñador gráfico, ¿sí? Se encarga de todos los temas que tienen que ver con usabilidad, ¿sí? Oiga, que lo que recomiendan entonces es que cuando hagamos una página web no tenga más de 8 elementos en el menú, porque uno pues solo se recuerda 8 elementos, no debería poner más, organicen el menú de esta forma, ¿sí? Eso puede afectar todos los requerimientos que ya había desarrollado si no tengo en cuenta, digamos, del líder de interfaz gráfica, ¿sí? Hay más criterios, ¿sí? Y él es el responsable porque se velen esos criterios. Puede que tenga un estándar también de que las aplicaciones que nosotros desarrollemos deban cumplir con un estándar de colores, con una tipografía así, él vela por todo eso. Y el líder de implementación es el líder de desarrollo, es el que va a guiar el proceso de desarrollo. Cómo nosotros a partir del diseño vamos a construir nuestro software, ¿sí? Entonces él es el que se encarga, oiga, ¿sí? Después con este insumo es suficiente para que usted haga su desarrollo, ¿sí? Vela porque se esté cumpliendo el estándar de codificación, ¿sí? Él al principio en la planeación tiene que revisar, oiga, este es el estándar de codificación que tenemos, pero en los procesos anteriores nos dimos cuenta que es mejor ajustar el estándar de codificación para incluir estos ítems porque cometimos esta cantidad de efectos, ¿sí? Entonces él es el responsable de velar que las personas que hagan el desarrollo cumplan con ese estándar de codificación, que cumplan y que satisfaga al diseño, ¿sí? Entonces, ¿cómo se dan cuenta? Al tener, digamos, nosotros este proceso y estos líderes, por eso es que se ve como una organización en sí, porque cada uno, si nosotros fuéramos un equipo TSP, cada uno cumple un papel de líder en su, digamos, como en su carril, y todos tienen que hacer caso. No es que, oiga, yo soy el líder del equipo y a mí no me asigné nada, ¿sí? No. Todos tienen que remontarse y hacer, porque es que aquí se trata de que todos van a sacar adelante el proyecto. Ahora vamos a tratar de hacer un ejercicio, ¿sí? Fue uno de los ejercicios que nosotros nos pusieron en el curso de Fundamentals, que es analizar unos datos. Entonces, a ver si lo encontramos. Aquí está. ¿De qué se trata? Pues nosotros vamos a leer la información de un proyecto que van a empezar, ¿sí? Y nos van a mostrar cómo hicieron ellos la planeación en los diferentes formatos. Entonces, pues vamos a tratar de identificar nosotros algunas recomendaciones y cambios. Si siquiera yo me leer con Francisco. Y ya me cansé. Lo leo en español. En español.
Escenario. Otto Audio recientemente recibió el negocio de suplir el manufacturador automóvil. Sí, suministrar el Major Automotive Manufacturer con un nuevo modelo de radio, sí, de radio acá. Este nuevo modelo ofrecerá al conductor la habilidad de reproducir cassettes, discos compactos, CDs, DVDs, MP3, WMA, AM/FM, radio satelital o conectarse al iPad. Toda la integración montada en un... y con su panel. Otto Audio ha desarrollado previamente radios con cassettes, CDs y AM y FM. El nuevo modelo empleará un gran porcentaje del anterior modelo. En particular, el software embebido para el nuevo modelo será construido sobre el software que ya existía para cassettes, CDs y el tuner del AM/FM. Otto, un desarrollador de PSP entrenado, ha sido asignado a la tarea de adicionar el satélite radio y el adaptador para el iPad. Para ejecutar esa actividad, entonces Otto se le dio las especificaciones para controlar el radio satelital y el adaptador del iPad. Otto también pues, se le dieron un modelo operacional Sony cuyo modelo debería comportarse pues como ese que le dieron, como el Sony, ¿sí? Otto procedió a la revisión del software existente. Procedió a la revisión del software existente y desarrolló un plan para construir e integrar el nuevo software. Otto decidió planear e implementar el radio satelital y el adaptador de iPad separadamente. Como ellos ambos representan pues, un esfuerzo medible. Y él quiere una clara separación en su implementación. Entonces, él va a implementar primero el radio satelital, seguido luego por el 3D iPad. Otto ya ha completado los plan summaries del proyecto y los templates de estimación de tamaño para ambos esfuerzos. Sí. Entonces ya digamos que con esto entendimos de que ya recibimos como los insumos del proyecto de Otto Audio, ¿sí? Así como en resumen vemos que quieren hacer un adaptador de radio satélite y un adaptador para el iPad. Y lo que vamos a ver es cómo él hizo la planeación. Entonces vamos a ver pues los templates que nos recomiendan revisar: el yield, las tasas de revisión y los tamaños, la estimación de la granularidad de la estimación de tamaño, ¿sí? Entonces miremos. Si se acuerdan de este, ¿cierto? A ver si este se puede poner en pantalla. ¿Cómo es que es pantalla completa? No está como... Este es el summary, ¿sí? Donde llega toda la información. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá? Nosotros en el resumen tenemos que el plan de productividad del 13.8. ¿La productividad en qué se mide? Líneas de código por hora. O sea, 13.8 líneas de código por hora. El tiempo planeado total, ¿sí?, es de 174 minutos. ¿Cuál es el programa que él va a realizar? Importante. Este es el diseño de alto nivel. Entonces él hizo un proyecto para realizar el diseño de alto nivel. ¿Y cuánto se va a gastar?
174 minutos. El que planeó acá, el tamaño del programa está en páginas. ¿Sí? ¿Qué puso acá? Entonces él puso, como no voy a reutilizar de ningún lado, ¿sí? Entonces por eso no tiene tamaño base. Entonces él tiene que voy a agregar 40 nuevas páginas para el diseño de alto nivel. ¿Sí? Y pues el estimado le da 40 páginas y el ajustado le da 40 páginas. ¿Sí? ¿Hasta ahí claro? ¿Qué tenemos nosotros acá? ¿Sí? Tenemos que... ¿40 páginas? Sí, 40 páginas, porque es que la unidad es 40 páginas. ¿Sí? Por lo que le está haciendo el diseño de alto nivel. Entonces la unidad para hacer el diseño él definía que eran páginas. ¿Sí? Entonces él tiene que el plan dura 15 minutos, el diseño de alto nivel dura 116 minutos, la revisión de diseño de alto nivel dura 38 minutos y el postmortem dura 5 minutos. Entonces, viendo ¿qué recomendación harían ustedes a mirando esta página? La revisión no tiene que ser la mitad. Esa sería la primera recomendación. ¿Sí? Que es, si se está gastando 116 minutos haciendo el diseño, debería gastarse por lo menos la mitad y se está gastando 38. Entonces ahí es el primer punto. Listo. ¿Esto qué es? ¿Cómo planear los defectos? Entonces, pues por el histórico que él tenía, él planeó inyectar 6 defectos en la fase de diseño de alto nivel y ya, fueron total de 6 defectos y planeó removerlos. Bueno, no planeó removerlos. Esa sería la recomendación, ¿cierto? Si yo planeo removerlos, debería en qué fase es removerlos. No es desarrollo. ¿Cómo? La revolución. ¿En dónde? En la revisión, sí. Entonces acá yo debería poner los 6 defectos que planeé. ¿Sí? Bueno, debe ser por eso que el resto de métricas del plan me dan 0. ¿Sí? Defectos por hora, 0. Listo, sigamos mirando la siguiente. ¿Qué tenemos acá? Tenemos el set para el diseño de alto nivel. Entonces él dice, listo, partes base. Él toma como partes base 0 páginas y va a agregar 40. Y partes agregadas no tiene ninguna. ¿Qué recomendación le harían ahí? ¿Recuerdan cómo se medía el tamaño total del programa? Que eran las bases menos las eliminadas, más el IM menos las modificadas bandas rusadas, ¿sí? Y se acuerdan que yo acá registro base y acá registro agregadas y más abajo registro rusadas, ¿sí? Entonces no tiene sentido tomar de base 0 líneas, ¿sí? Eso no es base. No estoy tomando de base nada. Entonces esto yo no debería colocarlo acá, sino debería colocarlo acá, porque realmente no es que yo a la 0 estoy eliminando 0, no, eso no es base, no estoy tomando de base nada, entonces él lo está clasificando acá mal y debería ponerlo acá en las agregadas. Esta es la hoja para calcular el método PROOF, ¿sí? Entonces, ¿qué método está utilizando? El D.
Y el D es a juicio experto, entonces él no tiene datos históricos. Por eso entonces lo que él estimó es 40 y el ajustado, ¿sí?, es 40. El P, la I multiplicado. Como no tiene líneas base, no tiene reutilizadas, no nada, entonces por eso le da que el tamaño, el agregado es igual al tamaño total del programa. ¿Sí? Lo mismo entonces en tiempo también utilizó el método D, que es a juicio experto, entonces es lo que yo decida, bueno, es el valor que es. Bueno, ¿qué tenemos acá entonces? Tenemos entonces nuestro Project Plan Summary, pero ahora para el componente satélite radio. Entonces el anterior era el diseño de alto nivel. ¿Qué vemos acá extraño? Pues primero, pues vemos la productividad, ¿sí? Aquí entonces ya nos damos cuenta que el tamaño ya es en líneas de código. Yo ya planeé entonces 510 minutos en total. Me puse de meta un yield de 17.9. ¿Sí? El tamaño planeado, entonces yo tomé de base el 7000, agregar 295, el AIM como no tengo que modificar 295 y el total es la suma de los 7000 más los 295 más 40. Yo planeé 145 del nuevo reducto y el tamaño estimado son las 295. El tiempo en fase, plan 0, diseño 50, revisión de diseño 15, código 285, revisión de código 15, compilación 31, prueba de unidad 98 y postmortem 6. Entonces, ya viendo esta información, ¿qué recomendaciones le haría? Siempre está revisando como un poquito, ¿no? Sí. Entonces, las primeras recomendaciones serían en la revisión de diseño, pues que no corresponde al indicador de calidad de la revisión de diseño, y a la revisión de código, que no corresponde a la calidad de una revisión de código. ¿Sí? ¿Alguna otra recomendación? El JIT no está muy bajito. Sí, el giro está muy bajito. ¿Sí? Vamos a ver entonces por qué es que le está dando tan bajito, qué es lo que está haciendo para que le dé tan bajito. No debería estar tan bajito. ¿Se acuerdan cuánto era lo que debería dar? 170. Bien. Listo. Con el plan summary lo que le podríamos sugerir es eso. Miremos entonces qué está planeando como calidad. ¿Sí? ¿Qué tiene él? Defectos inyectados. En total voy a inyectar 18 defectos que están distribuidos 24 en código y 4 en diseño. ¿Cómo los voy a remover? Entonces hizo en la revisión de diseño 1, en la revisión de código 4, en la compilación 16 y en las pruebas de unidad 7. Entonces si le bajamos un pelito más, vemos las demás métricas de remoción. ¿Sí? Entonces defectos por hora 4. En revisión, defectos removidos por hora, la revisión es 4. Defectos removidos por hora en la revisión de código 16. En la defectos removidos por hora en la compilación 31 y efectos removidos por hora 4.3. La eficiencia de las fases, entonces de revisión de diseño versus testing, me está dando 0.9. O sea, la revisión de testing está siendo más efectiva. La efectividad de la revisión de código versus testing, entonces me está dando 3.7, me está diciendo la revisión de código es más efectiva. Y la efectividad de la compilación versus testing, 7.2, me está dando pues que es más efectiva
compilación, ¿cierto? Sí, compilación. Entonces, ¿qué sugerencias le harían ahí ya con esa información? Pero esa es la planeada, ¿no? Sí. Sí, aquí solo estamos. Él llegó y hizo el plan, y este es el plan, entonces él pidió a alguien que se lo revisara. Entonces nosotros somos los revisores de ese plan, antes de que él empiece. Entonces, esto es lo que él planeó con calidad. Pues. Nosotros ponemos que lograr limitar todo de combinación. Sí. Entonces, por eso es que el yield está dando de 17%. Entonces, ¿cuál sería la recomendación ahí? Se enfoque más en la parte de revisión de código. También eso va proporcional a eso, porque se acuerdan que solo le estaba dedicando como 15 minutos, pues por eso es que solo podía pescar esos defectos, ¿sí? Entonces mire que se le están volando todos, casi la mayoría, ¿sí? ¿Qué más recomendaciones le harían ahí? Él no tiene postmortem, entonces ¿cómo va a recopilar los datos? No, pero es que este cero no es de 0 minutos, sino de 0 defectos removidos en postmortem. De pronto acá, sí, en la efectividad de la remoción de defectos en diseño versus test. El valor aceptable es 1 o mayor a 1, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y aquí está dando 0,9. Entonces uno debería decir, oigan, esto está, su fase de remoción de defectos en testing solo está removiendo 1 y aquí está removiendo 7. Y esforzarse por subirlo, la misma recomendación, pero desde otro indicador. Entonces ya con eso uno puede revisar cómo le va a ir a él en el plan. Entonces miremos. ¿Qué tenemos acá? El set, ¿sí? ¿Qué componente? El satélite radio. Entonces, ¿qué tenemos acá? La parte de las partes base. Entonces tenemos el dice cassette CD and tuner model. 7000 toma como base. No elimina, no modifica y no agrega. Tiene satélite radio neutro. 0 de base, 0 eliminado, 0 modificado, 60 agregados. Tiene satélite de radio display, 0 base, 0 eliminadas, 0 modificadas, 90. Le da un total de base de 7000, dentro de las cuales está agregando 150. Y aquí en componentes agregados, él tiene un satélite de radio control, que es parte IO, ítem de 1. El tamaño relativo es muy grande y le da un tamaño de 85. Y aquí lo marcó para que ese componente lo va a construir pensando en la reutilización. El satélite radio initialize es de lógica 1, medio, 25, también marcado para la reutilización. Y satélite radio monitor es de lógica 1, medio, 75, marcado para la reutilización. En total son 145 líneas de código que él estima agregar. Y partes reusadas, él dice, se llama sync serial com y planea 40. En total planea 40 de reuso. Entonces, ¿qué recomendación le hacemos ahí? ¿Cómo? ¿La base? ¿De cuál? Es que hay dos bases ahí que no toman nada de base. Está agregando todo. Sí. ¿Es bajarlas, esas dos? Sí, entonces escoger estas dos porque no son base, poner como capacidad. ¿Qué más? Este no se les hace raro. No, pero no. ¿Eso qué significa que qué va a hacer con esto? Ajá, ¿y eso qué es?
no vale. Sí. Entonces él pues no está planeando eso como base, porque se acuerdan cuál era la diferencia entre la base y lo usado. Entonces esto tampoco va acá, voy a ir acá. Listo. Acá no hay mucho que agregar. Realmente el planeo con el método D y D es juicio experto. Me acuerdo que leo. ¿Qué tenemos acá? Este es el plan sumario, pero ya hay otro componente. Entonces ustedes ahí que miran así de raro. Pues miren que por ejemplo el JIT está dando muy similar al de otro componente. Y me digo, uy, algo está pasando. ¿Qué tenemos acá en tipo en fase? ¿Alguna recomendación? Sí, está pasando exactamente lo mismo. ¿Sí? Con respecto al tiempo que gasta en diseño y al tiempo que gasta en codificación, ¿hay alguna observación? ¿Y cuál es la recomendación? ¿Se acuerdan? ¿Cómo? Que por lo menos sea igual. ¿Sí? Pues bien, está gastando 296 minutos y aquí 65. La recomendación es que por lo menos gaste el mismo tiempo. Sí, también ponemos otra observación. También pues está gastando como mucho tiempo en testing, ¿no? Pues vamos a ver por qué. Aquí entonces en los defectos inyectados y en los defectos removidos, ¿qué encuentra? Por ejemplo, un poquito para que vean aquí las métricas de calidad también. Sí, es como el mismo comportamiento. El man dice, con el compilador yo le soluciono lo que hice. Sí, ya como que confía demasiado, no parece PSP y... Entonces eso lo vemos pues en el GIL, pues por eso le está dando ese GIL tan bajito, pues, porque el GIL dice, yo trazo una línea acá, ¿sí? Y esa línea está, y aquí para arriba es evaluación, y de acá para abajo es fallo. Le está invirtiendo más tiempo en el fallo que en la evaluación, por eso el GIL le está dando tan bajito. Su rendimiento en reducción de defectos está dejando escapar muchos, y por eso le está dando 17%. Eso quiere decir 17% de los defectos los pesco antes de compilación. ¿Qué observación tenemos acá? La segunda, y la parte de base. Sí, entonces la segunda para dónde va. Eliminando el oro utilizado. Sí. Y estas dos. ¿Hay algún problema si yo no le marco esto? Porque es que eso no me afecta. Si yo lo planeo para utilizarlo o no, es un indicador que yo puedo después, para después ponerlo como parte de utilizar. Pero no me afecta, no es obligatorio marcarlo. Dog group day. ¿Listo? ¿Cómo les pareció ese ejercicio?
Ahora miremos la parte 2. No, ese sí me gustó, pero otro. Es la parte donde uno aplaude para que se acabe. En la parte 1 vimos la planeación. Aquí vamos a ver que ya ejecutó. Entonces revisemos. No, pensé que no, pero este sí me gustó. Listo, muchachos. El propósito de esta columna ya quedó como quedó. Vamos a revisar cómo le fue. Su productividad fue mejor, ¿no? ¿Se gastó cuánto tiempo? Menos tiempo, ¿no? ¿Aquí qué hizo? Escribió menos páginas, ¿no? De las que había planeado. ¿Cómo fue su comportamiento acá? Muy bien, pues sí, que gastó menos tiempo, ¿no? ¿Qué opinan acá entonces? ¿Qué diría? Mira, casi sí está a la mitad. ¿Sí? Eso ya es la realidad, ¿sí? Como él ejecutó su proceso. Vemos qué más pasó. Calidad. O omisión. ¿Sí? Se me había rellenado eso. Listo, acá que encuentran entonces ustedes en esta parte. Si el mismo error que cometió acá no lo corrigió y debería pasar a la realidad, ¿cierto? Este es el otro componente. ¿Cómo le fue con el satélite? Entonces me dice, uy, pues la productividad no fue la esperada. Se gastó más tiempo. Super tío. No sé. Ay, sí. Su tamaño del programa fue similar, estuvo muy cerca. Miremos en el tiempo, a ver. Este es el actual. Y dice 1940. Me lo estoy midiendo, estoy revisando. Aquí me comí todo el tiempo. Pero estoy revisando. Ah, perdón. Creo que no he terminado el proceso. Se me hace muy raro que no haya ni compilado, ni pruebas de unidad, ni por nota. ¿Sí? Es como muy extraño, ¿no? Sí, está sospechoso. Entonces, pues, ¿por qué le dio 100? De los 24 defectos, encontró 5. Inyectó 5, perdón. Todos en código. Y los removió en revisión de código. Por eso es que la revisión. Sí, ¿cierto? Para conocer sitios de código. Eso que nos daría que revisó a muy altas velocidades. Importante. Sí. ¿Recuerda cuántas líneas de código eran? Uy, serán. Como 7.000, ¿no? Pero
las que la adicionó, como y Ah, las 340. Sí. O sea, solo revisó lo que hizo. O sea, la recomendación, ¿se acuerdan que era 200 líneas por hora? Se gastó en 340 10 minutos. Entonces falleció, uy. ¿Cómo hizo su revisión? ¿Sí? Si planeó 24 fue por algo, ¿no? Listo, vamos a ir interesante. no, a veces es un personaje con eso. Sí, ¿cierto? No planean, ni superantos. Revisa 300 líneas por minuto. 30 líneas por minuto. Digamos que en este punto, ahora les voy a mostrar cómo resolví yo mi assignment 8. ¿Qué es el assignment 8? Es el reporte de análisis. Entonces les voy a mostrar mi reporte. Entonces, no había programa 8, sino era el reporte 8. Vamos a buscarlo a ver si lo encuentro por ahí. Reporte 8. ¿En qué consistía mi examen 8? Me decían, defina un proceso para hacer el reporte y haga el reporte. ¿Sí? Y me daban unos lineamientos, unos requerimientos para hacer mi reporte. ¿Qué hice yo? Pues definí un proceso. Este es el proceso, el script para el reporte. Yo dije que iba a haber plan, desarrollo y postmortem, y que dentro del desarrollo iba a analizar la planeación, analizar calidad, revisar planeación, revisar calidad, revisar proceso, generar el reporte y revisar el reporte. Este es mi script de planeación, es muy similar. Mi script de desarrollo, que tiene las fases que yo definí para el reporte. Y mi script de postmortem, que pues es muy similar. Realmente ahí no hay cambio. Miremos mi reporte. Ahora, importante del reporte, la información. Entonces a mí me decían, listo, pues entonces lo primero que usted tiene que pensar es en qué unidad va a trabajar. Entonces esa herramienta, a mí me tocó ajustarla, como me mostraban en el tutorial, para cambiarle la unidad y definir las fases. Entonces para mi reporte 8 lo primero que yo tuve que hacer fue definir un script, un proceso que se llama reporte 8 acá. Que yo dije que iba a haber plan, análisis de planeación, análisis de calidad, lo que yo definí como mis fases y las descripciones. Esas son mis fases. También definí una unidad de medida, se llama palabra. Entonces yo iba a medir mi reporte en palabras. Y yo cuando creé acá este reporte le dije que iba a utilizar el proceso reporte 8. Yo dije que mi productividad iba a estar en 33.178 palabras por hora. Y realmente estuvo en 199 palabras por hora. Yo dije que iba a agregar en total 19.495 palabras y en total agregué 3.000. Me escaché un poquito, tenía de medias palabras. Oiga, no planeé las actividades independientemente, pero les puse el total y en cada una pues me gasté su tiempo, que me dio en total 3 veces más de lo que planeé. ¿Sí? Defectos, no planeé los defectos, pero inyecté en total 5, que los removí
cuando hice la revisión del análisis. Así ajusté mi proceso. Entonces acá, este es mi reporte. Se divide en un capítulo que hice el análisis de planeación, de calidad y del proceso. Y luego entonces definí unas oportunidades de mejora de acuerdo a la información analizada. Entonces yo que encontré en análisis de tiempo. Este es mi tiempo actual de desarrollo y este es mi error de estimación. Entonces uno dice, iba bien, iba bien, iba bien. ¡Bah! Me descaché como en 300%, ¿sí? En mi programa 6. Entonces ahí tiene unas justificaciones de por qué creo que me descaché en mi programa 6, de acuerdo a la información que tenía. Tengo acá también mi productividad. Empezó alta, bajó, subió, bajó aquí radicalmente. ¿Sí saben por qué bajó en el programa 5? Porque es que los programas del 1 al 4 eran fundamentals y el 5 al 7 era advanced. Y en el 5 nos enseñaron a diseñar y a hacer la verificación de diseño. Entonces ahí bajo por el diseño y por la tabla de ejecución que les mostré. Pero después me fui acostumbrando al proceso y empecé a subir mi productividad. ¿Cuánto me gastaba yo planeando? Pues yo empecé con un 20%, subí casi a la mitad del tiempo del proyecto planeando. Pues yo me di cuenta, oiga, no, tengo que bajarle porque ya estoy teniendo en cuenta hasta detalles de implementación en la planeación. Entonces empecé a bajar, y aquí me di cuenta que pues tenía que subir otro poquito, entonces se mantuvo como en el 20. En tamaño entonces yo que tenía, tamaño actual y estimación del error. Entonces yo veo acá que mi tamaño actual del programa fue variando, ¿sí? Pero mi estimación del error siempre estuvo por encima y ya cuando empecé a aplicar, digamos que tenía suficientes datos históricos, por más de que yo le agregara fases al proceso después del 5, fue siendo muy cercana a la realidad mi estimación del error de los programas. Entonces yo fui como muy acercado. Este es casi el 0% de error. Estuve muy cerca. De análisis de calidad, yo tengo acá defectos inyectados en diseño y defectos inyectados en código. Entonces aquí tengo como cuántos defectos en sí en el histórico de todos mis programas inyecté por tipo en las distintas fases y cómo fue la remoción de esos defectos. Entonces yo tenía aquí cuántos defectos removía y a qué velocidad. Entonces por ejemplo el defecto 80, que es el de función, es el que me costaba más tiempo remover, pero el defecto 50, que es el de interfaz, es el defecto que tenía más ocurrencias, que cometía con más frecuencia. Los defectos inyectados en diseño sobre código, el total de defectos, los defectos por fase en la inyección, densidad de defectos removidos, ¿sí? Si me comporté yo removiendo defectos. Entonces miren que yo tengo que al principio no tenía remoción de defectos en diseño, fue subiendo, ¿sí? Y aquí tengo un comportamiento de que al principio hacía remoción de defectos en código, pero mi remoción de defectos en diseño fue tan buena que ya no llegaban defectos a código, ¿sí? Nunca tuve defectos en compilación, defectos en testing, entonces ya al principio casi no cometí hartos, no cometí, y aquí ya llegué a 0 defectos en testing, o sea que ya tuve un yield de 100% en mis dos últimos programas. El costo de falla y el costo de evaluación. Al principio entonces todo era falla, o sea, alta inversión en testing sin conspiración, y fue bajando a medida que fueron subiendo la inversión en revisión de código y de diseño, ¿sí? Porque desde mi programa 3, porque en el programa 3 era donde nos explicaban la gestión de la calidad con PSP2. Lo mismo, en total la inversión en calidad fue subiendo, ¿sí? Pero fue subiendo en proporción a la evaluación, ¿sí? Por eso el costo de evaluación me da que es más alto que el de fallo.
la productividad versus el yield, que no es una gráfica sino es como de dispersión, que qué relación puedo yo tener con esto. Esta es mi eliminación de defectos, ¿sí? Cómo me comporté yo en las diferentes fases. La remoción de defectos, la eficiencia de remoción de defectos de diseño, que es la gráfica azul, versus testing, contra la eficiencia de revisión de código versus testing. Entonces acá digamos que siempre me daba que era más alta, y aquí siempre está por encima de 0, y aquí pues estuve en 0 porque no encontré ningún defecto en testing ni en la revisión de código. Las tasas de revisión que yo tenía, mi yield del programa, y aquí en los últimos dos que estuvo al 100%, siempre estuvo bastante alto, solamente lo bajé del 60% inicial. Y en el programa 3 cometí unos errores muy bobos. Aquí entonces uno podría analizar el yield versus la tasa, el costo de la tasa de evaluación no fallo. Este es mi profile de calidad, ¿sí? Entonces me daba a mí que esto siempre lo debo redondear a 1. Entonces me dan diseño de calidad 1, porque siempre estaba diseñando más de lo que estaba codificando, ¿sí? En la revisión de diseño también 1, porque siempre estaba por la forma como se hacía la revisión con tablas de ejecución, me estaba demorando muchísimo tiempo en la revisión, y eso ayuda a este indicador, ¿sí? Revisión de código está por debajo, porque es que yo no me gastaba mucho tiempo en la revisión y no pescaba muchos defectos, ¿sí? Pero es que ya yo ya decía, yo ya no sé, no puedo revisar más despacio, ¿sí? O sea, a mí me da unas tasas de revisiones muy altas, ya no puedo revisar más despacio. Entonces, como ven, tengo 1, 1, 1, 1 y 0.74, entonces se quedó en 0.74. Castiga bastante fuerte. Y este es mi profile de calidad, así, 1, 1, 1, 0.74. Y yo pues también identifiqué unas oportunidades de mejora e hice unas conclusiones, y ese es mi reporte. ¿En qué consiste la certificación PSP Developer? A nosotros nos piden basarnos en el PSP. Entonces no es nada de experiencia, sino es lo que diga ahí es lo que es. Las preguntas salen de ahí y toca leérselo al derecho y al revés varias veces. Dura 2 horas, en español dura 2 horas y media. Son 80 preguntas y el margen aceptable es el 80%. ¿Se acuerdan que nosotros vimos que son 7 áreas de conocimiento? Es el 80% en cada área de conocimiento. Entonces quiere decir que es más del 80%. Si yo no apruebo un área de conocimiento, no apruebo el examen. ¿Qué recomendaciones nos hicieron para el examen? Hacer un vacío de memoria. Un vacío de memoria es que me aprendo las fórmulas, como lo único que me dejan entrar es un lápiz y me dan una hoja. Entonces yo lo primero que debería hacer antes de empezar el examen es vaciar en la hoja todas las fórmulas que me sé. Que el COG es tal, que el JIT es tal, que todo lo que me sé. Los criterios del proof, ¿sí? Lo primero. Luego entonces, seleccionar la respuesta más adecuada. ¿Qué significa eso? Yo leo la pregunta y por lo general hay 2 que uno descarta súper fácil y hay 2 que a uno le cuesta bastante descartar, porque esas 2 por lo general son siempre las 2 verdaderas, pero hay que escoger la que sea más verdadera, o sea, la adecuada. Uno siempre debe estar controlando el tiempo, entonces uno le dice, listo, entonces si son 2 horas, calcule cuánto tiempo necesita por pregunta, que es como 1 minuto y medio, y usted vaya controlando, listo, entonces pregunta 40, ¿en qué tiempo debería ir? ¿Cuánto voy? Para que uno siempre tenga bajo control cómo va presentando el examen. Y marcar las preguntas en las que uno no se encuentre seguro. Si uno no se encuentra seguro, debo marcar para revisar y al final volver y revisar, pero marcar, ¿sí? Marcar siempre una respuesta, porque puede tener una cancha. ¿Y con qué criterio marco la respuesta si no estoy seguro? Con la primera que se me ocurre, ¿sí? La primera que se me ocurre, esa tiene la mayor posibilidad de ser, ¿sí? Cuando yo vuelvo a revisarlo, entonces yo debería cambiar una pregunta siempre y cuando esté muy seguro. Si no estoy seguro, deje la respuesta que tenía marcada, ¿sí? Les hice un pequeño cuestionario
Espero que lo puedan contestar. Son 10 preguntitas muy fáciles. Pues el que tenga la más alta calificación de hoy. Y pues, lo que gana más. Excelente. Sí. ¿Hay más números o no? No sé, la busco. ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto tenemos? Pues ven, hacemos la cuenta. Yo ya pausé esto.